Delgado, ¿cómo está la situación COVID en el país? ¿Ha habido un aumento de casos? ¿Qué se puede esperar en estos días? ¿Va a haber alguna medida al respecto? No, monitoreo permanente, ¿no? Monitoreo permanente. Uruguay sigue este tema en forma permanente a través de del Ministerio de Salud Pública, de ACE. Ustedes saben que empezamos en estos días el refuerzo de la vacunación, sobre todo empezando por las personas más vulnerables, sobre todo mayores, inmunodeprimidos, y a partir de los próximos meses empezamos con aquella población siempre voluntaria de mayor de 50 años, y así va a ser todo un escalonamiento de un refuerzo para las vacunas, que aparentemente, por como vamos viendo, va a ser la revacunación anual, ¿no? Estamos en eso a lo que los científicos determinen. Estamos viviendo una situación que yo no puedo decir de pospandemia porque no me dejan los científicos. Es posemergencia sanitaria. Una situación conviviendo con una pandemia. Vemos que en algunos países del mundo recrudeció un poquito y todos nos fuimos acostumbrando a convivir con esto, ¿no? Nos fuimos todos un poco acostumbrando. Seguramente es notorio que la virulencia y sobre todo la mortalidad vinculada al COVID, a raíz de que tenemos una inmunidad o inmunización realmente importante en toda la sociedad, de los países que mayor inmunidad de la sociedad tiene por la cantidad de vacunados hay, genera que los efectos muchas veces, aquellos que se contagian, son mucho más leves de lo que pasaba antes, ¿no? Lo vemos en los casos muy contados de CTI o de internaciones respiratorias. Pero como todas las cosas hay que seguir cuidándose, siendo responsable, usando la libertad, con un nivel, reitero, de vacunación que nos da tranquilidad, que nos da backup, que nos da sobre todo la posibilidad de poder animarnos a hacer estas cosas, como el Festival de Andresito, que durante 2 años es el festival más grande en cuanto a gratuito, a cantidad de gente, campamentos sobre el lago Andresito, que venimos acá al Ministerio de Turismo a colaborar, a promocionar con el intendente Echeverría y con el subsecretario del Ministerio de Turismo. Este tipo de cosas que Uruguay durante mucho tiempo dejó de hacer porque la pandemia nos condicionó, y ahora la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de estar, tiene ganas de poder ir a un festival, poder hacer un campamento. Bueno, gracias a que la gente se cuidó y se vacunó, lo podemos estar haciendo. Delgado, en las últimas horas Gustavo Leal, que fue uno de los participantes de esta reunión que convocó el Ministerio del Interior para acordar políticas de seguridad, dice que fue una puesta en escena por parte del gobierno, que ahí no se buscaba ningún tipo de consenso, que simplemente se les preguntaban si estaban de acuerdo a coordinar políticas de Estado. ¿Qué opinión le merecen los dichos de este integrante en representación de Frente Amplio? Yo creo que parte de un patrón de funcionamiento, de cómo uno mira la política y los posibles acuerdos. La verdad que a mí me da mucha pena el rol que está asumiendo la oposición, el Frente Amplio. A nosotros, cuando éramos oposición, nos convocó en su momento el gobierno anterior para hablar de temas de seguridad, proyectos que alguna cosita se acordó y muchas otras se dejó de funcionar porque no había acuerdos. Hubo algún proyecto de ley, alguno que no prosperó, incluso por la propia interna del Frente Amplio. Pero lo que nunca dejamos es de participar. Cuando hay un gobierno que abre los brazos y, digamos, en esto vamos a contribuir todos a buscar ideas para generar políticas que van en beneficio de toda la sociedad, es responsable participar. No solo es responsable, yo creo que es obligatorio participar. Y sobre todo cuando sos un partido político que representa gente que sufre, independientemente de lo que vota, los problemas de seguridad. Así que yo creo que en el caso del Frente Amplio se hubieran quejado si no los convocaban, y si los convocaron se quejaron porque los convocaron. Lamentablemente yo creo que hay gente que se va a quejar siempre, y hay actitudes que van a ser como transversales a todos los temas, ¿no? Tratar de decir que no, y decir que no es suficiente. Yo hubiera esperado en esto, más allá que la convocatoria hubiera colmado o no las expectativas, en eso cada uno es libre para hacer las críticas, hubiera esperado una posición mucho más proactiva, sobre todo cuando viene del Frente Amplio, que el gran fracaso que ha tenido en los
3 periodos de gobierno ha sido la seguridad pública. ¿Y puede aportar algo el Frente Amplio? Por esto que usted menciona, usted entiende, y el gobierno actual que fracasó el Frente Amplio, ¿por qué convocarlo? O sea, ¿qué podría porque aportar ahora? Siempre se puede aportar. Nadie tiene toda la verdad y obviamente hay situaciones que van mutando, realidades que van mutando, tipo de delitos que van mutando. Mañana vamos a estar inaugurando cámaras con el Ministerio del Interior ahí en la zona de Peñarol, zona 3 y zona 4. Eso va mutando y la verdad que todos tenemos para aportar en esto y en tantos otros temas tenemos para aportar. La seguridad pública es un tema que es nacional y debería ser sobre todo el combate al narcotráfico, deberían ser políticas de Estado que trasciendan las administraciones. Por eso ir a una reunión y salir con el balde puesto y diciendo en realidad no me sirve para nada, yo creo que ese tipo de actitudes a quien no le sirve es al país. Pero bueno, todo el mundo es grande y sabe cómo se maneja. Hubiera esperado en esto una oposición responsable y constructiva, que no quiere decir ponerse de acuerdo, quiere decir hacer propuestas, algunas saldrán, otras no saldrán, como pasaba antes. Pero bueno, obviamente es otro el partido que está en la oposición. Ahora, ¿el gobierno está dispuesto a escuchar y de alguna manera a tomar como suyas algunas de las propuestas que pueda hacer el Frente Amplio? Mire, yo siempre, siendo oposición, como Partido Nacional, dije que las ideas son buenas o malas no en función de quien las propone, sino en función del efecto que tienen para la sociedad. Y obviamente si un gobierno convoca es para escuchar, no es para imponer. En esto todos tenemos que tener la actitud de ser abiertos y decir que uno representa, obviamente, legítimamente al gobierno del país, pero representa una parte del país que fue la que votó. Y en esto hay que saber escuchar, con mucha humildad. Yo sacaba el otro día el gesto del presidente de la calle Pou en materia de política internacional, de ir con los expresidentes Mujica y Sanguinetti a la asunción de Lula. ¿Me llena de orgullo como uruguayo? Sí, me llena de orgullo como uruguayo. Habla de un Uruguay que se agranda en materia de política internacional y es una política de Estado potente. Me da orgullo que el presidente de la calle Pou haya invitado a los expresidentes y me da orgullo que los expresidentes hayan aceptado ir. Ese es el mejor Uruguay. Ese es el mejor Uruguay. Delgado, aumentan los casos de COVID, usted ya hablaba con respecto a esto. ¿Es necesario comprar nuevas vacunas contra el COVID-19? Nosotros tenemos previsto ya un stock de vacunas importante y ustedes saben además que tenemos previsto que en todas las recompras de vacunas que se hagan siempre van a ser con la última versión, ¿no? La más actualizada. Nosotros tenemos stock suficiente para empezar el proceso de vacunación en los próximos días, como se está anunciando. Incluso tenemos previsto que si el nivel de demanda de vacunación ya para cuartas y quintas dosis es mayor, ya hay un mecanismo para la compra de vacunas adicionales si es necesario. Por ahora estamos cubiertos para toda la población que quiera vacunarse y tenemos la vacuna de Pfizer a disposición. El Ministerio de Salud Pública, a través de los científicos, lo que están dando es el cronograma de vacunación en función de vulnerabilidades, de los sectores inmunodeprimidos, empiezan por sobre todo los de mayor edad y después por los grupos etarios diferentes. ¿Qué puede esperarse de las tarifas de los combustibles? Estamos llegando a fin de mes, ¿cuál va a ser, digamos, la decisión del gobierno? Y cuando el gobierno tome una decisión lo vamos a estar anunciando, seguramente en las próximas 48 horas se va a estar anunciando este tema en un contexto diferente, ¿no? O sea, más auspicioso. Importante, Álvaro, la rebaja de intereses a las cooperativas, ¿no? ¿Verdad? De un 5 y pico %, un 2 con retroactividad. Es histórico. Ayer lo decía el presidente del INACOP, a las cooperativas de vivienda, para mí es histórico la baja de intereses al 2%. Es un viejo reclamo del movimiento cooperativo, pero además abarata 25 años. Abarata a la gente que está pagando todos los meses por su vivienda. La verdad que abarata los intereses, abarata todo lo que tiene que ver con el repago de esa vivienda. Es un reclamo que desde que yo integré la Comisión de Cooperativismo en el Parlamento, que se armó la ley de cooperativas, es un reclamo que está históricamente. Y bueno, en estos días el gobierno anunció esta rebaja de intereses que me parece que es absolutamente justo. Comienza a votarse y a discutirse la reforma de seguridad social, que es uno de los pilares del gobierno. Bueno, ¿cómo lo ven desde el Ejecutivo este arranque? ¿Qué reflexión se hace? ¿Cómo lo vemos? Como una oportunidad. Yo creo que este gobierno que está con la obsesión de hacer, avanzamos en el plan de asentamientos,
empezamos lo que íbamos a empezar el año que viene, y lo estábamos el otro día con el presidente del Congreso de Intendentes, Echeverría, y el Ministerio de Vivienda, iba a empezar el año que viene, lo empezamos ya este año con 16 asentamientos en 10 departamentos diferentes, 480 millones de dólares histórico. El proyecto Arasatí, seguramente en esta semana se esté votando en el directorio de OCE un plan para saneamiento, 61 localidades del interior que no la tienen. Es un gobierno con un plan de infraestructura realmente importante, 3.300 millones de dólares. El país se está dando vuelta en ese sentido, con una recuperación económica que, gracias a cómo se manejó la pandemia, empieza a verse. Y después las reformas que todo el mundo reclamaba y todo el mundo decía que había que hacer, pero nadie las hacía. La reforma de la seguridad social para darle sustentabilidad sobre todo a las futuras generaciones, muy gradual, muy uruguaya, a muy largo plazo, y la transformación educativa que en marzo empieza a estar en las aulas. Así que para mí el paso a partir de hoy de que se vote en el Senado esta reforma de la seguridad social absolutamente necesaria es un paso de responsabilidad política. Y yo lo celebro como es un paso de responsabilidad política. Ojalá todos aquellos que reclamaban que había que hacerlo pero no se animaron a presentarla, contribuyan con su voto para que la solución esté arriba de la mesa. ¿Alguna reflexión acerca de lo que es la reforma educativa, que se ha dicho que es muy apurada? Ejemplo, integrantes de EDU21 que se han retirado del debate y del aporte de ideas, señalando de que no se alcanzó un acuerdo político para poder llevar adelante una verdadera reforma de la educación. Miren, parte de EDU21 estuvo participando en la elaboración de este tema. Yo creo que es un tema impostergable también. Hubo todo un proceso de consultas, de diseño en todo el país. Es más, el CODICEN mismo y el Ministerio de Educación y Cultura hicieron reuniones en todos los departamentos, en todas las localidades abiertas, para explicar no solo a los docentes que ya estaban enterados, sino también a los estudiantes y sobre todo a los padres, que son los otros actores importantes. También en esto no hay dos opciones. El Uruguay ha venido rezagándose en materia educativa, lamentablemente, porque Uruguay era un país donde en materia educativa destacaba en América Latina. En los últimos años hubo un retroceso importante, sobre todo en la educación media. Y esta transformación educativa para nosotros es clave porque tiene que ver con otro valor asociado a las futuras generaciones, que darle la igualdad de oportunidades, en lo que tenemos que darle la igualdad de oportunidades, que es la educación, sobre todo dando nivel, dando especial atención a la zona de contextos críticos para que tengan los mejores docentes, dándole más autonomía en los centros educativos y sobre todo trabajando sobre algo que a mí me preocupa mucho, que es la deserción, sobre todo a nivel de la educación media. ¿Se llega con el consenso necesario como para poder aplicarla en toda su extensión, la reforma a partir del año próximo? Sí, se va a aplicar, se va a aplicar. Yo creo que los docentes no están muy de acuerdo. Algunos, otros sí. Acá no tiene razón el que grita más, y también en eso tenemos que ser muy, muy claros. La transformación educativa fue parte de un programa de gobierno que le ofrecimos a la gente cuando en el 2019 eligió. Y fue parte de lo que la gente votó, está en el compromiso por el país de la coalición de gobierno. Por eso, como la reforma de la seguridad social, por eso la vamos a cumplir. Y obviamente después la gente tendrá derecho a evaluarla, a criticarla, como todas las cosas. Pero siempre yo creo que tenemos que volver a los tonos del Uruguay, a los tonos del respeto y a los tonos de la tolerancia. El aplauso cuando uno está de acuerdo, la crítica cuando está en desacuerdo, pero siempre en el respeto y en la tolerancia, que es lo que nos identificó como sociedad y es lo que implícitamente está en esa omisión oficial que el 1 de enero va a ser el presidente de la República con los presidentes Sanguinetti y Mujica. ¿Preocupa la falta de agua? Absolutamente, sí. No esperábamos que... A ver, la mala noticia para Nochebuena era que iba a llover, la lluvia se corrió, fue mucho menor de lo que estaba previsto y y sobre todo hay algunas zonas bien complicadas todavía, ¿no? Sobre todo con las facturas implantadas hay un problema. Usted hablaba de intolerancia hacia críticas que se han formulado al presidente de la República. Tono, formas, yo creo que estamos en una democracia, el Uruguay es una democracia absolutamente plena, hay libertad de prensa, uno puede criticar, pero en esto hay límites que no se pasan. ¿Se pasaron? No, hay límites que no se pasan y yo veo que en algunas cosas están pasando los límites. Se puede criticar, todo el mundo sabe a qué cosas me estoy refiriendo, pero
yo creo que tenemos que volver a lo mejor del Uruguay, donde las cosas que están mal se critican, aquellos que hacen cosas mal pagan sus culpas, las cosas que están bien se aplauden, las cosas que se pueden mejorar se mejoran, pero siempre partiendo del respeto y de la tolerancia. Me parece que en esos términos nos vamos a entender como sociedad y sobre todo nos vamos a ver como una sociedad mejor, con mejores valores. Yo decía también el otro día que uno hablando con gente del exterior nos ve a los uruguayos mejor de lo que nos vemos a nosotros mismos. Y bueno, vamos en eso también tener un poco más de tolerancia entre nosotros, de cariño, de decir, uno puede ser muy crítico con las ideas y suave con las personas. ¿Se puede hablar eso con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira? ¿Lo puede conversar? Obviamente. Han surgido críticas del Frente Amplio, ¿no? Y he sido muy crítico con algunos dichos de Fernando Pereira, y este Fernando Pereira no es el mismo Fernando Pereira que yo conocí durante muchos años, pero que tengo una excelente relación y es una buena persona, que puedo no coincidir con lo que dice, obviamente, y con algunas formas lo que dice. Pero todo el mundo tiene también derecho a equivocarse y en esto tenemos que todos tratar de jugar este partido, que estamos saliendo de una pandemia, entre todos, como Uruguay, con este tipo de eventos, con una temporada que va a ser importante, con una recuperación económica, con un crecimiento de más del 5%, con una baja de desempleo, tenemos que salir con luces largas.